Buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestras tertulias centenarias, espacios de la Reserva Activa, donde abordamos temas del interés general para el país y las instituciones, labor que hace de estos encuentros virtuales segmentos únicos y excepcionales, con asuntos que aportan a nuestra cultura, así como que sean interesantes para un público tan exigente como lo es el gremio de los veteranos. De esta manera, hemos contado entre nuestros invitados, como ustedes lo han podido evidenciar, con personalidades del nivel presidencial, como es el caso del señor presidente Iván Duque, expresidentes de la República, oficiales, suboficiales, soldados activos y retirados, así como personalidades de diferente orden, gremios y sectores políticos, por citar tan solo algunos de los ejemplos, siempre motivados por el propósito de promover la unión y el compañerismo dentro de todas las reservas de la fuerza pública, sin distingo de grados ni fuerzas, partiendo de estos espacios académicos y culturales que se han convertido en el patrimonio de quienes conformamos y servimos a la patria como de los amigos de las diferentes fuerzas sin distingos de grados. Es por ello que esta noche nos acompaña un señor oficial veterano de la Armada Nacional, quien nos ilustrará sobre los cambios suscitados en la justicia penal militar. Sin lugar a dudas, es la primera vez en la historia de los veteranos y la Reserva Activa que de manera juiciosa cada semana nos encontramos para escuchar, debatir y participar de manera respetuosa en conferencias de diversos temas, encontrando aquí otra de las fortalezas e importancia de nuestras tertulias centenarias. Nuestra manera de pensar y sentir nunca se han apartado de lo que aprendimos en nuestras escuelas de formación militar y policial, pero a pesar de ello, las tertulias centenarias están lejos de las verdades absolutas, comportamientos que consideramos son el camino más rápido para llegar a posiciones radicales, esas que enceguecen y no dejan ver más allá del mundo de las apariencias y los medios de comunicación. Por ello, es que consideramos que la amplitud de criterios, al permitir conocer e intercambiar de manera directa con diferentes actores de la vida nacional, así como variadas posiciones de la realidad política de nuestro país, son una bondad de estos espacios, donde quienes participan pueden expresar lo que piensan y sienten dentro del respeto requerido. Y nosotros, como organizadores, contamos con la fortaleza y madurez para aceptar la crítica y hasta los comentarios tendenciosos que, por fortuna, contrario a milanarnos, son un aliciente para continuar en esta altruista tarea. Soy el coronel de la Reserva Activa del Ejército, Julio César Prieto Rivera, integrante del curso militar centenario de la Constitución Nacional, director de estos espacios académicos que en el día de hoy completamos el capítulo número 68, donde abordaremos el tema La nueva justicia penal militar en Colombia, contando como panelista con el señor teniente de fragata de la Reserva Activa de la Armada Nacional, Jaime Andrés Úsuga Marín. Quienes deseen ver y conocer las tertulias realizadas hasta la fecha, pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube y allí encontrarán todas las grabaciones. Este evento está siendo transmitido por la plataforma de AES y el canal digital Ecovisión, el canal de la Reserva. Agradecemos al señor Sargento Primero Carlos Andrés Chagüesá, director de ese medio, por su vinculación y apoyo. Igualmente, presentamos nuestros agradecimientos por la presencia de todos ustedes en este evento a las 3.462 personas registradas, oficiales, suboficiales, soldados, agentes y civiles de la Reserva Activa del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía Nacional, al igual que a los oficiales profesionales de la Reserva de las cuatro fuerzas, amigos particulares y familias participantes en este momento, pero de una manera muy especial a nuestro panelista, el señor teniente de fragata Jaime Andrés Úsuga Marín. Si desean recomendarnos actividades o panelistas, pueden escribirnos al correo electrónico tertuliacentenaria2020@gmail.com, donde gustosamente los atenderemos. La manera como se desarrollará nuestro programa es la acostumbrada, partiendo del principio de brindar un mayor espacio a las intervenciones de los asistentes. El señor teniente Andrés Úsuga nos brindará su presentación, al término de la cual iniciaremos con las preguntas que deseen realizar, para lo cual abriremos los micrófonos. Le solicitamos enunciar el grado, fuerza, nombres y apellidos. En el caso de nuestros amigos civiles, hacer claridad en este aspecto.
Igualmente, por favor, que las preguntas sean concretas y cortas. No se aceptan preguntas ofensivas ni que lesionen el buen nombre de las personas o instituciones. Los moderadores nos reservamos el derecho de filtrar al participante que no cumpla con las normas citadas. La grabación de este evento estará disponible 2 horas después de culminado en la plataforma de AES y el canal de YouTube Tertulias Centenarias, para lo cual les haremos llegar el respectivo link. Como se pudieron dar cuenta, nuestro ejercicio inició de manera puntual a las 8 de la noche. Enunciadas las condiciones de nuestro evento, le damos la palabra a nuestro moderador, el señor Teniente Carlos Eduardo Farfán Echeverri. Tienes el micrófono cerrado, Carlitos. Vuelve a iniciar, por favor. Muchas gracias, señor Coronel Prieto. Muy buenas noches para todos. Agradeciendo de antemano la presencia del señor Teniente de Fragata Jaime Andrés Úsuga Marín, quien en la noche de hoy nos hablará sobre un importante tema actual, por supuesto, y que tiene que ver con la creación de la unidad administrativa especializada de la Justicia Penal Militar y de Policía, que mediante decreto 312 del 2021 ha creado el Gobierno Nacional. Quiero hacer una semblanza del señor Teniente de Fragata Jaime Andrés Úsuga Marín y posteriormente darle el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. El señor Teniente de Fragata Úsuga es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, magíster en Derecho de la Universidad de Antioquia, pendiente de grado como especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia, pendiente de grado también como magíster en Inteligencia Estratégica de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Charry Solano. De igual manera, el señor Teniente de Fragata Úsuga es oficial naval de la Reserva Activa de nuestra Armada Nacional, formado en la escuela, en el alma mater de nuestra Armada Nacional, la Escuela Almirante Padilla en Cartagena, y posteriormente oficial de la Marina Mercante en la ruta Suramérica-Europa. Fue fundador de la firma Úsuga Buitrago, asociados en Law Firm en el año 2008. Es un bufete experto en responsabilidad extracontractual y contractual civil y del Estado, en derecho sancionatorio, derecho militar y marítimo, derecho militar y justicia transicional. Es docente universitario en facultades de pregrado y de posgrado en más de 12 institutos de educación superior universitario en el país y desde el año 2006 es investigador y doctrinante. Desde el año 2018 se encuentra vinculado con el Gobierno Nacional a nivel directivo en el sector del Ministerio de la Defensa Nacional y del Ministerio del Interior. Litigante, consultor en derecho público y privado, tanto para personajes públicos como para personas del sector privado. Así las cosas, contamos con una voz autorizada, quien, repito, en la noche de hoy nos va a hablar sobre la creación de esta unidad administrativa especial de la Justicia Penal Militar y de Policía, que mediante decreto 312 de 2021 se ha creado por parte del Gobierno Nacional. No sobra recordar que para el uso de la palabra, como ya lo dijo el señor Coronel Prieto, debemos hacer preguntas cortas, pertinentes, respetuosas, como ha sido la tradición. Simplemente levantan la mano virtual allí en la plataforma o el signo de interrogación y colocan allí su pregunta si así lo consideran. Muy bien, señor Teniente de Fragata Jaime Úsuga, le agradecemos el que esté en la noche de hoy en nuestras tertulias centenarias y también a todos ustedes que semana tras semana toman este tiempo para recibir esta información tan importante y más en lo pertinente a la justicia penal militar. Bienvenido, señor Teniente de Fragata Jaime Andrés Úsuga Marín. Doctor Carlos, muchísimas gracias por la invitación, para usted, para mi coronel Prieto, para todos los integrantes del curso. Un saludo muy especial de respeto y admiración por esa iniciativa de la cual
pues yo he participado en algunos momentos y me parece que es algo muy loable lo que están haciendo de forma pedagógica y como un esfuerzo para que el país conozca muchos puntos de vista en este tipo de plataforma. Entonces le agradezco muchísimo por la invitación, señor. Muchas gracias. Entonces, iniciamos. Si quiere usted poner su presentación o la colocamos desde aquí, como usted guste. Ya está como panelista, así como presentador. Permítame. Ok, ahí ya le va a llegar un... Listo. Yo voy a poner entonces la presentación desde acá. Perfecto. Ahí la vemos perfecta. Solamente... Y voy a... ¿Así? Perfecto, está perfecta. Buen Agradezco. audio, buen video y perfecta presentación. Perfecto, Dios le pague. Voy a tratar de avanzar muy rápidamente y de no ser cansón, porque ya la hora pues agota y es un día de la semana donde ya estamos un poquito exhaustos también. Entonces, pues básicamente lo que vamos a ver es qué es lo que está pasando desde ayer día en Colombia con el anuncio y con la firma por parte del señor presidente de la República en Palacio de Nariño de varios decretos que modifican, que le dan una renovación a la justicia penal militar en Colombia. Y en qué es que consiste esto, pero para esto vamos a hacer un contexto un poquitico para que entendamos, sobre todo quienes están acompañándonos a esta hora y no hacen parte del gremio jurídico, no hacen parte, no son abogados, entonces para que entiendan un poquitico hacia dónde es que vamos y por qué es importante este tema, porque este tema es estratégico, no solamente para nosotros como Reserva Activa, sino adicionalmente para el país entero. Entonces, empiezo con esta frase que me parece muy particular, que hacía parte de la comisión que intentó hacer una reforma y que lo logró, pero después la Corte Constitucional en el año 2012 la tumbó por parte del maestro Manuel José Cepeda. Todo delito es un error, pero no todo error es necesariamente un delito. Creo que hay que tenerlo siempre muy claro. Entonces, a ver, lo que no sé es cómo avanzar en la presentación. Listo. Entonces, lo primero, para poder llegar hasta el tema de la justicia penal militar, lo primero que tendremos que entender es qué es un fuero. Entonces, ¿y qué implica eso? El fuero, entonces, como lo dice la presentación y como lo diseñamos ahí, eso es una elaboración propia de tanto de las investigaciones de hace mucho tiempo. Es el conjunto de garantías o de privilegios que se le otorgan a un ciudadano en tanto su condición o labor especial, y este fuero se debe consagrar o bien en la Constitución, me quedo con un error de tipografía, o en la ley de un estado. Esto es, los fueros no solamente están en Colombia, los fueros no solamente existe el fuero militar, y de hecho en Colombia incluso se ha hecho unas protecciones o se han ampliado unas garantías o esos privilegios por parte de jurisprudencias tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo en sala laboral, y también se han tenido ya una cantidad de modificaciones y una cantidad de revuelos con respecto, por ejemplo, al fuero de las altas dignidades. Solamente por poner tres, hay un fuero sindical para las personas que ingresan a un sindicato, el fuero maternal, el que las señoras que cuando están por medio de una vinculación laboral quedan en estado de embarazo y las protege ese fuero, y de las altas dignidades del Estado, esto es el presidente de la República, los gobernadores tienen también fuero, los alcaldes, no siempre los fueros son iguales, inclusive, y para que nosotros lo entendamos, también los ministros, pero también los oficiales de insignia, esto es, los generales de la República y los señores almirantes, cuando van a ser investigados, hasta el acto legislativo 01 de 2015, que se llamaba de equilibrio de poderes, estaba absolutamente claro que los iba a investigar la Corte Suprema de Justicia en su sala penal. Hoy se ha modificado un poco eso, pero pues no vamos a hablar de ese tema en específico. Entonces, ¿qué implica el fuero? El fuero implica que hay un juez natural, esto es un juez especial que no es simplemente que ingresa a reparto alguna acción, alguna demanda, alguna exigencia, sino que es un juez natural precisamente para ese fuero quien tiene que decidir, y calificado.
significa que tiene que saber, tiene que conocer un poco más allá, tiene que ser especializado en ese tipo de fueros para poder hablar o para poder dirimir lo que va a dirimir en el momento en que le toque hacerlo, cuando alguno de los aforados, que así se llama la condición, está entrando en la selección o está entrando en la petición del fuero. También implica que se tiene o se debe tener una norma especial, como lo habíamos dicho anteriormente, en la Constitución política o en la ley. Adicionalmente, que las sanciones que se van a tener también deben comportar en algo la diferencia por la calidad de quien está ostentando el fuero. Y adicionalmente, se debe mirar con una óptica distinta a veces situaciones iguales. Entonces, para seguir avanzando, yo la verdad, como se lo dije a mi coronel Prieto y al doctor Farfán inicialmente, lo que voy a intentar es avanzar muy rápido para que aprovechemos y hagamos todas las preguntas. Entonces, el fuero militar es un fuero que es realmente muy especial, que está consagrado en la Constitución política, donde en el título 7, capítulo 7, que es donde está consagrada la Fuerza Pública Colombiana, las fuerzas militares y de policía, y ese fuero comporta 3 fueros al mismo tiempo. El fuero penal, por eso hay un Código Penal Militar. El fuero disciplinario, por eso existe, por ejemplo, existen el Código Disciplinario de las Fuerzas Militares, es una ley de la República, y el Código Disciplinario de la Policía Nacional, que es otra ley de la República, que es la ley 1015. Fíjense lo complejo que con lo que empezamos acá. Y hay un fuero carcelario también, en tanto en cuanto, si usted pues persiguió a agentes generadores de violencia, si usted persiguió delincuentes, pues no va a ser lo más óptimo para conservar su vida y su integridad que a usted lo terminen ingresando a los mismos establecimientos penitenciarios o carcelarios donde están las personas a las que usted persiguió. Por eso, esa es la razón del fuero carcelario y penitenciario para los miembros de la fuerza pública. Voy a seguir avanzando, voy a explicar cada uno de los que teníamos anteriormente. Entonces, el juez natural y calificado debe ser un operador judicial con una formación especializada, con una categoría superior o al menos distinta a la de los jueces ordinarios. Esto es, si se está hablando de que el aforado tiene una condición especial, entonces el juez también tendrá que tener una condición especial para poder justipreciar lo que se está evaluando en ese momento. Entonces, de esta forma, él va a justipreciar las conductas de un ciudadano con calidades especiales en un entorno especial, y ese juez debe entender ese entorno especial y debe conocerlo, porque si no, pues va a ser muy complejo que una persona pueda confundir, por ejemplo, para dar un primer ejemplo, un asesinato con una baja. No sé si me estoy haciendo entender. Es así de complejo el asunto. Si usted confunde el asesinato de una persona, un homicidio, que sucede, no sé, en una cantina de un pueblo, por una riña de, no sé, de faldas, de tragos, con una baja legítima en combate, entonces quiere decir que ese juez pues no tiene el suficiente criterio para diferenciar o el entorno especial o las características especiales de esos aforados. Y esa será la primera característica del fuero. La segunda, una norma especial. Es una fotico de yo colecciono en físico los códigos penales militares sobre los cuales he vivido, por decirlo de cierta forma. Entonces, fíjense que acá está el primer código penal, Código de Justicia Penal Militar y de Consejos de Guerra Verbales, el gris que tienen a su lado izquierdo. Fue expedido mientras teníamos gobernando la Junta Militar, esa Junta Militar que hizo la transición a la democracia. Esto es a quien mi general Rojas Pinilla le entrega el mando para que ésta convocara unas elecciones y terminaran asumiendo los partidos políticos o el Frente Nacional, que empieza su gobierno en el año 58, que debía terminar en el año 70, pero que termina en el año 74. Ese código gris que está ahí, que es el decreto 0250 de 1958, está vigente, está permanente, y creería yo que alguien que esté por acá en
en este momento en la tertulia, puede ser que haya estado bajo la égida de ese código, porque ese código duró 30 años, del año 58 al año 88, sin cambio sustancial alguno. Fue reemplazado por otro decreto que fue el 2550 del año 88, ese ya en el gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas. Creo que aquí casi todos estábamos ahí ya vivos, y muchísimos de los que están acá en actividad recuerdan ustedes que fue un gobierno que le tocó unas épocas aciagas con los temas del terrorismo o del narcoterrorismo. Entonces ahí se cambia a ese código que también era un decreto. Luego de estos dos primeros códigos sucede algo, y es la Constitución de 1991. En la Constitución del 91 sucede algo muy especial, y es que dice que los códigos, cualquiera, no solamente el penal militar, sino cualquier código que vaya a ser expedido por el Estado colombiano, de ahí en adelante, esto es, del 4 de julio de 1991 en adelante, debe ser expedido como una ley de la República. Y ahí pues termina afectando el próximo Código Penal Militar, que ya no podrá ser un decreto, ya no podrá ser una disposición solamente del gobierno, no podrá ser una disposición redactada únicamente por el ministro de Defensa en este caso, sino que tendrá que ser una ley de la República. Y eso pasará efectivamente en el año 99. Esto es 8 años después de la Constitución del 91, se cambia de nuevo a un Código Penal Militar, pero ya es una ley, ya es la ley 522 de 1999. Ahí estamos en unas situaciones bastante complejas. Venimos de todo lo que nos pasó en los 90s, y aquí yo creo que la mayoría de los que estamos acá en el chat lo sabemos, de las toma de las Delicias, de la toma de Patascoy, de una cantidad de situaciones, inclusive de guerra sucia, e incluso de esa toma de Me Too, que se convierte en un ícono para pasar a esa guerra de posiciones. Y fíjese que es el gobierno Pastrana el que promueve ese código, y con ese código entra el gobierno que va a asumir o va a enfrentar de forma muy dura la mal llamada subversión. Pero este código 522 de 1999 tiene una particularidad, y es que con ese código de la ley 522 nace lo que finalizó ayer. Esto es, nace la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, que fue una entidad creada como una dependencia del Ministerio de Defensa. Y hasta ayer lo fue de esa forma. Ya más adelante nos vamos a dar cuenta cómo se modificó ayer y cómo muere lo que nace en la ley 522 del 99 el 14 de abril del año 2021. Entonces, este código adicionalmente dura, por decirlo así, hasta el año 2010, donde llega la ley 1407 del año 2010. Ya creo que no voy a profundizar en el tema de todo lo que nos pasó en esa primera década del siglo XXI. Son situaciones muy dolorosas para todos nosotros y para el país también. Entonces, eso llevó a que el gobierno saliente del presidente Uribe hubiera promovido ese texto del Código Penal Militar, y al momento del ingreso del gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2010, por eso fíjese la fecha, agosto 17, o sea, solamente 10 días después de haber ingresado el gobierno de Juan Manuel Santos, se promulga, o sea, se sanciona la ley 1407, el nuevo Código Penal Militar, y ahí entrará otra lógica, que es la que hemos vivido en esta segunda década del siglo XXI. Pero las normas que pongo abajo son normas que, si bien no eran el Código Penal Militar como tal, se convertirán en algo importante. La ley 940 del año 2005 es la que crea como la estructura de los cargos para acceder a la justicia penal militar, que había sido creada por parte de la ley 599. Era como un complemento a la ley 522 del 99. ¿Ahí me están escuchando bien?
Perfectamente, estamos escuchando muy bien. Adelante. Ok, muchísimas gracias. Y luego con la nueva lógica, la nueva dinámica, las nuevas condiciones del juego, la nueva agenda que propone el presidente Juan Manuel Santos al llegar al poder, como ya todos lo sabemos, con el tema de los diálogos de La Habana, vendrá el acto legislativo 02 de 2012, pero quiero recordarle a todos los que estamos viendo la charla que el acto legislativo 1 de 2012 fue el llamado Marco Jurídico para la Paz. Fíjese qué curioso. Y el acto legislativo 2, lo explicaré para quienes no son abogados, los actos legislativos son los mecanismos por medio de los cuales se modifica la Constitución de Colombia. La Constitución colombiana, que nace el 4 de julio de 1991, a la fecha tiene más o menos o un poco más de 40 reformas. Eso es una inestabilidad jurídica muy grande, no solamente para los ciudadanos, sino en los temas específicos como en el que estamos hablando hoy. Y ese acto legislativo 2 de 2012 quiere modificar en su esencia, ahí sí, el fuero militar, fíjese usted. Y vienen unas grandes discusiones, sobre todo con el tema que vamos a ver más adelante, un poquitico más adelante, que es el tema de a qué le vamos a llamar el acto del servicio y qué no va a ser un acto del servicio. Entonces, eso es un acto legislativo que tiene muchísimas discusiones, que lo promueve el ministro Juan Carlos Pinzón, en defensa de mantener un fuero, pero entendiendo que lo que nos había pasado con el tema 2008, de los mal llamados falsos positivos, pues no podía permanecer el fuero de la misma forma. Y fíjense que aquí tumbo el primer mito, que se lo he escuchado a bastantes personas. Es que, así lo escucho y así lo voy a decir, es que Uribe le quitó el fuero militar a los militares. No voy a calificar subjetivamente a ningún gobierno, pero voy a decir que del 7 de agosto del año 2002 al 7 de agosto del año 2010 no hubo ninguna modificación al fuero militar. Ah, que pasaron otras cosas. Sí, claro que pasaron otras cosas. Pasó el convenio, el nefasto convenio del año 2006, firmado entre el ministro de Defensa Camilo Espina y el fiscal general de la Nación que venía a ser viceministro de Justicia, Mario Iguarán. Pero eso no quiere decir que el fuero se lo hayan quitado. Porque si vamos a hablar técnicamente, entonces lo que diremos es, el fuero terminó debilitado fácticamente, pero jurídicamente nunca lo tocaron en ese gobierno. Sí lo tocaron o lo intentaron tocar ya en el gobierno Juan Manuel Santos con el acto legislativo de 2012, pero fíjense que entre paréntesis también pongo unas sentencias, 4 sentencias del año 2013, o sea, ese acto legislativo, esa modificación al fuero militar que se hizo en el año 2012, desde la Constitución, que es la norma de normas, termina cayéndose el acto legislativo en la Corte Constitucional por diferentes vicios que tampoco van a ser objeto de esta exposición. Pero 4 sentencias al año siguiente terminan por derrumbar esa iniciativa que se había tenido decían unos de ampliar el fuero, decían otros de reducir el fuero. Resultado de la operación, el fuero quedó igual que como venía el 4 de julio de 1991. Sin embargo, se avanzan los diálogos de La Habana, ahí hay una cantidad de situaciones que ojalá cuente mi general Mora en su libro que nos está anunciando hace ya bastantes meses, y viene otro acto legislativo ya en el año 2015 que no tiene, es muy tibio, muy sutil y no tiene los alcances que tenía el acto legislativo de 2012, y con ese acto legislativo de 01 de 2015, solo al mes entrante, expiden ya la ley referente a ese acto legislativo y terminan por expedir la ley 1765 de 2015, que es la que terminará trayendo lo que vimos ayer en el decreto que expidió el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Entonces, sigamos avanzando. Sanciones diferentes, como lo había dicho. Entonces, lo primero en la sanción diferente es que existe una cosa que se llama los CRMs. Yo creo que aquí a más de uno no le tocó que cuando existían los CRMs, cuando estaban activos, simplemente el que estaba detenido iba al calabozo, y había calabozos en casi todos los batallones, en casi todas las unidades militares. Por allá en el año 2014,
o inclusive un poquito antes, se empezaron a crear los centros de reclusión militar y tuvo que ser modificada la ley 65 del 93, que es nuestro código penitenciario y carcelario. Entonces, terminaron sacando una ley que es la 1709 y terminan dándole forma a los centros de reclusión militar. No sé quién los conoce. Yo creo que es una actividad bastante, a los abogados pues es que nos ha tocado ir también a trabajar, pero creo que si hay una actividad de misericordia con nuestros compañeros de armas, es visitarlos en esos CRMs. Hay mucha gente que no tiene quien los visite. Entonces les cuento simplemente para seguir avanzando que son 9, que hay 2 en Bogotá, uno en el sur y otro en el Cantón Occidental, otro en Facatativá, otro en Bello, aquí cerquita de Medellín, en el Bácer 16 en Yopal, en el Bácer 10 en Valledupar, en el Bácer 7 en Apiay, en el Batallón Vergara y Velasco en Malambo Atlántico y en la PM3 en la capital en Cali, en Valle del Cauca. Creo que esto es importante que lo conozcamos porque sé que más de uno pues no tenía como la claridad dónde quedaban los CRM, entonces creo que es importante saberlo. Y como lo dije ahorita, es importante que también se entienda porque hay un fuero penitenciario y carcelario para quienes en algún momento estuvimos en persecución pues de la delincuencia o de quienes estaban afectando el orden constitucional, como lo dice la propia Constitución en el artículo 217. Y hay sanciones exóticas también, por ejemplo, la rebaja del salario o la asignación de retiro. ¿Por qué? Porque esas sanciones no le pasan sino a los militares y a los policías. ¿Cómo así? A otros funcionarios públicos pues no les pasa eso, por más que pasen detenidos como hablamos nosotros. No se les rebaja el salario. Ahora bien, si tienen salario y no se les rebaja la asignación de retiro si tienen pensión. Ellos tienen pensión, nosotros tendríamos asignación de retiro, o todos los que están aquí. Seguiré avanzando. Tendrá que tener una óptica distinta para situaciones iguales, como lo había dicho al principio de la charla. Una baja en combate no es lo mismo que un asesinato y no es lo mismo que un homicidio. Si el juez que va a juzgar eso, si el fiscal que va a investigar eso, no tiene clarísimamente la diferencia entre esos conceptos y ahí empiezan ustedes a entender la importancia de las palabras en el derecho. Nosotros vivimos de las palabras, vivimos del lenguaje y aquí sí es importante diferenciar, no es como dice por ahí cualquier persona, eso es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo una captura que un secuestro, que una retención, por más que los medios de comunicación eufemísticamente lo quieran tratar de forma distinta, no es lo mismo. No existen otros funcionarios públicos en el Estado colombiano, bien los maestros que ocupan la tercera parte de todos los funcionarios públicos, o bien los otros que no son fuerza pública, que pudieran cometer un delito que se llama desobediencia, por ejemplo, o un delito que se llama ataque al superior, o un delito que se llama ataque al subalterno, o un delito de cobardía, eso no nos pasa sino a nosotros. El delito abandono del servicio, el delito inutilización voluntaria. Traje algunos ejemplos nada más para mostrarles por qué tiene que existir una norma especial y tiene que existir un juez especial que entienda que es necesario un fuero, es necesario una norma especial. Y no se lo inventó Colombia, toda la vida ha existido en Colombia y viene pues desde los fueros en España y en todas las democracias occidentales existe exactamente lo mismo, porque esto es verdaderamente el guerrero, el escudo de nuestros guerreros. Nuestros guerreros no van a ir al combate si no tienen al menos la garantía de que quien va a valorar sus actuaciones en combate entienda más o menos la diferencia entre un homicidio, un asesinato y una baja en combate. Solamente por dar un ejemplo. Ya vamos así que finalizando para empezar con las preguntas. Entonces, el concepto clave y el objeto de la complejidad en todo esto es el acto del servicio o con ocasión del servicio. Ahí se han gastado tintas y mares de tintas, distinguiendo doctrinariamente, jurisprudencialmente, mediáticamente, gente que no sabe de qué está hablando, pero le gusta hablar también de qué es un acto del servicio y qué no es un acto del servicio y cómo inclusive quitarle la condición de acto del servicio a lo que verdaderamente lo es. Porque traen otros marcos referenciales jurídicos, como ya se los voy a mostrar, y dirán
que en esos marcos referenciales jurídicos, entonces, lo que es un acto del servicio, pues ya no lo es. Y se van a dar cuenta por qué es un poquito tan complejo. Miren los marcos jurídicos complementarios. ¿Qué les estoy diciendo yo a ustedes? Los jueces penales militares, que los fiscales penales militares, que los magistrados del Tribunal Superior Militar y que todos los que intervengan en la justicia penal militar, hasta ayer, Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, y de ayer en adelante, Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar, ya hoy no les basta con saber o con conocer muy bien el Código Penal Militar. Tienen que conocer sobre marco en derechos humanos, tienen que entender los convenios de Ginebra, o sea, el de IH, tienen que entender cuál le aplica, cuál no le aplica, cuál le aplica en qué momento. Y en ese mismo orden de ideas, traer el derecho operacional y el derecho operacional propio, pues porque el derecho operacional está impregnado, está matizado por el tipo de conflicto que usted esté viviendo en el determinado país. Nuestro derecho operacional no será igual al que se vivió en Ruanda o al que se vivió en Yugoslavia o al que se vivió en Sudáfrica o al que se vive actualmente, no sé, en Yemen, o lo que está empezando a crecer en este momento como una guerra que preocupa bastante en el tema de Crimea, Ucrania y Rusia. Entonces, fíjese lo complejo. Habrá que entender el manual de derecho operacional de nosotros, las normas de derecho operacional, las ROE y toda esa complejidad. Y adicionalmente, tendrá que entender el sistema penal ordinario, que es de donde vienen pues todos los abogados. ¿Y por qué se los estoy diciendo? Porque tristemente, en un país con un conflicto como el nuestro, a los abogados solamente nos forman en penal ordinario. Y son muy pocas las universidades, creería yo que la militar y otras por ahí, y otras dos, que se interesan por dar la formación en derechos humanos, por dar la formación en DIH, por dar la formación en derecho operacional, lo que significa que quien quiere integrar, ya después de haber sido abogado, graduado, después se ingresó a la fuerza, se fue en comisión a la unidad administrativa de la Justicia Penal Militar, no sé cómo lo van a tratar de ahora en adelante. Adicionalmente, se tendrá que formar en estos tres tipos de marcos referenciales jurídicos, porque si no lo entiende, entonces tristemente no va a entender cómo justipreciar, cómo valorar las conductas en las que están actuando nuestros uniformados de las tres fuerzas militares y de la Policía Nacional. Dificultades actuales y a futuro, el reclutamiento. Viene una pregunta, ¿de dónde vamos a sacar los integrantes de la justicia penal militar? ¿Van a salir de las fuerzas? ¿Van a entrar como oficiales administrativos? ¿Van a salir de los oficiales de las armas? O sea, los oficiales de línea que les decimos nosotros en la Armada. Eso es una gran pregunta, es una gran un cuestionamiento que hoy todavía no es muy claro, ni siquiera con lo que pasó ayer. Los recursos, claro que sí, es un tema bien complejo porque la justicia implica recursos. Fíjese que hasta en la justicia ordinaria, en este momento acaban de tener un escándalo grandísimo por el tema de un contrato por la digitalización o por pasar a ser digitales. Entonces aquí se requiere exactamente lo mismo porque una justicia tardía es una justicia fallida. La formación, ¿dónde se van a formar? Pues yo les cuento que uno de los 5 grupos de la justicia penal militar se llama Escuela de Justicia Penal Militar. Hoy al mando de un señor teniente coronel del Ejército Nacional con formación abogado y con posgrados y adicionalmente un hombre de las armas y un hombre que viene a ser comandante de batallón. Entonces, pero hay que fortalecer esa escuela de la justicia penal militar porque hay que formar a quienes van a juzgar, a quienes van a investigar a nuestros uniformados. Tecnología hace parte del tema de los recursos, permanencia, esto es, quién sigue y quién no sigue, si es el mismo régimen de carrera que hoy está operando, que es el decreto del año 2000, o va a tener un decreto propio de carrera, porque también podría ser el tema de infraestructura. Hoy hay más o menos 280 despachos en todo el país de la justicia penal militar, pero habrá que mirar cuán conveniente es que el juzgado siga trabajando al interior de una instalación militar porque le entregaron unas instalaciones en comodato o porque le prestaron por allá un pedacito de la instalación para que monte su juzgado ahí, o la independencia que se debe tener para poder garantizar la autonomía del juez
de los comandantes de las unidades, que siempre han sido unas grandes ayudas, unos grandes soportes, pero este es el momento de empezar a diferenciar los mandos militares de los juzgados militares. No deben estar juntos, ni siquiera físicamente, para ser sincero, ya que ha sido uno de los cuestionamientos por parte de nuestros enemigos durante muchísimo tiempo. Eso tiene que ver con el tema de legitimidad, cuál va a ser el perfil del director de esa unidad administrativa especial. ¿Y por qué lo digo? Porque se inició, cuando inició, fue un señor general de la República, después siguió otro señor general de la República, después un coronel, y después vinieron muchos civiles. Van más o menos 8 o 9 desde el año 2000, cuando nació la dirección ejecutiva, y el primero que nombraron en esta nueva unidad administrativa especial desde ayer también es un civil que venía de ser el director ejecutivo. Entonces, de cierta forma, el nombramiento no es una sorpresa porque lo ratificaron casi en el cargo, y ahí habrá que mirar qué tan importante es que los miembros de la fuerza pública de la reserva seamos candidatos a esa dirección de esa unidad administrativa especial. Qué tan importante va a ser la relación con la JEP, porque hay frases que se dijeron en La Habana y luego se escondieron y no las pudimos encontrar. En algún momento yo escuché las declaraciones desde La Habana cuando decían que para qué justicia penal militar si ahí va a estar la JEP, como si no se entendiera que la justicia penal militar es un órgano permanente del Estado, no solamente del Estado colombiano, sino de cualquier Estado, y la JEP, su esencia y su naturaleza misma es transicional. Esto es, para los que no lo sepan, la JEP se creó para estar solamente 12 años, esto es 3 gobiernos, pero en Colombia, como ustedes bien saben, es difícil que la transicionalidad no se convierta en permanencia. Un solo ejemplo, el 4 por 1000 y muchas más cosas así. Y la movilidad del personal, que es realmente una gran dificultad que se está viviendo allá, y esperamos que ya con la autonomía que tiene el nuevo director, pues pueda resolver esa situación, porque es una rama del derecho que no enseñan en ninguna universidad y que es compleja, que se llama el derecho laboral militar, pero esa tiene un plus y es derecho laboral militar de la justicia penal militar. Ese no lo enseñan en ninguna facultad de derecho, no existe, ni siquiera existe diplomados, ni siquiera existen profundizaciones en eso, sino que eso solamente lo sabe pues los que hemos pasado por allá. Las dificultades que se viven desde el punto de vista de personal, porque jueces y fiscales que van allá e inclusive auxiliares de la justicia que están haciendo parte de los juzgados militares son miembros de la fuerza pública, casi todos, que van en comisión allá y tienen una designación. Esto tiene unas complejidades jurídicas con respecto al derecho laboral administrativo. Cambia desde ayer, para ir ya acabando. ¿Cuántos minutos llevo, mi coronel? Y qué pena. No tengo aquí como un medio. No, adelante, Jaime Andrés, adelante, por favor. Bueno, señor, ya voy a acabar. Entonces, ¿qué cambia desde ayer el decreto 312? Uno, se pasa del sistema inquisitivo, pasa al SPOA. El SPOA significa Sistema Penal Oral Acusatorio. Colombia, en la justicia ordinaria, había pasado a SPOA desde el año 2006. Nosotros estábamos, como justicia penal militar, como jurisdicción, estábamos en mora de hacerlo, y efectivamente es un cambio significativamente positivo, porque es un sistema más garantista, no solamente para los investigados, sino también para la transparencia y la claridad. Van a ser audiencias públicas, la oralidad le va a dar más agilidad, y para que no sigan tachando a la justicia penal militar de que es una justicia que tiene una mora muy grande, y una mora que significa, en términos de los enemigos de la jurisdicción y de los héroes de la patria, impunidad, que no es así y no debe ser así, mirado tampoco. Sale del Ministerio de Defensa al sector central, esto es, ya no pertenecerá, ya no será una dirección ejecutiva, no será una dependencia más del Ministerio de Defensa, sino que será una unidad administrativa especial con autonomía administrativa financiera, y ya el director de esa unidad administrativa especial no la nombrará el ministro de Defensa, sino que la nombrará directamente el presidente de la República, como lo hizo ayer con el señor director que acaba de posesionarse. Tendrá un presupuesto propio, ¿no? O sea, no será un renglón más en el presupuesto del Ministerio de Defensa. Tendrá una estructura propia, significa que tendrá
una oficina de planeación que hoy, hasta ayer no tenían porque dependían de la oficina de planeación del Ministerio de Defensa. Tendrá una oficina de control interno que no tenían porque era la oficina de control interno del Ministerio de Defensa. Tendrá una oficina de control interno disciplinario que no tenían porque era el Ministerio de Defensa. Lo mismo, oficina de contratación, recursos propios. Cuando se tiene recursos propios, pues tendrá una contratación propia. Y adicionalmente la movilidad de personal, como lo dije en la diapositiva anterior, que era un tema bastante complejo y que es el tema realmente a resolver en este momento, con jueces que pues han estado muchísimo tiempo en unos juzgados de instrucción y en unos juzgados bastante lejanos y la rotación, evidentemente voy a decirlo con palabras propias, entonces el juez que está en Me Too, no sé, por decirlo así, evidentemente querrá venir a hacer a prestar sus servicios a la ciudad de Medellín o a la ciudad de Bogotá o a una ciudad que tenga una infraestructura o una prestación de servicios más cómoda. Y eso ha presentado todas las dificultades del mundo para mucha gente. Entonces, bueno, ya para terminar, entonces les agradezco mucho. Básicamente eso lo que cambió desde ayer a lo que tanto bombo se le ha hecho es sale de la estructura del Ministerio de Defensa, nace para la estructura del Estado colombiano con el objetivo de que no se cuestione más la legitimidad de los fallos de la justicia penal militar por estar al interior del Ministerio de Defensa. Entonces, básicamente, mi explicación va hasta ahí y recibo las preguntas que ustedes quieran hacerme. Doctor Jaime Andrés, muchas gracias por su presentación. Efectivamente, tenemos ya varias preguntas en la plataforma, así que les recuerdo, por favor, que levanten su mano virtual o el símbolo de interrogación en la plataforma y estar atentos al momento de anunciarles la apertura de su micrófono para que puedan hacer su pregunta y no olvidar mencionar su nombre, su grado y la fuerza a la cual pertenecen. Así las cosas, le damos la palabra al señor subteniente Omar Juan Carlos Suárez Acevedo. Adelante, Omar Juan Carlos, el micrófono está abierto. Buenas noches para todos. Mi nombre, Omar Juan Carlos Suárez Acevedo, subteniente del Ejército, hace muchísimos años, abogado de profesión. Mi pregunta es, en este momento, con este nuevo esquema de justicia penal, ¿cómo se tiene previsto los procesos de selección de sus funcionarios en la etapa de implementación? Toda vez que, como el conferencista lo ha señalado de manera muy clara, se requieren unas calidades especiales y no se ha hablado nada de los concursos o cómo va a ser esa selección para suplir todas las necesidades propias que va a tener este nuevo sistema. Gracias, mi teniente, por la pregunta. Y yo le voy a ser tremendamente sincero y me disculpa que lo haga así. Yo creo que si hay algo a lo que le falte claridad en este momento, es a eso. Esto es, el decreto o los decretos de ayer son simplemente los titulares. Hoy anunció el señor director en medios de comunicación que iban a iniciar con el primer piloto, por ejemplo, en 1 de enero del año 2018, en la ciudad de 2022, en la ciudad de Bogotá. Pero nadie le ha hecho esa pregunta al señor director y creo que no existe en este momento el acto administrativo o incluso la ley que modifique a la 940 de 2005 que pueda darnos la claridad de dónde van a salir el talento humano, el nuevo talento humano, porque pues pensaría yo en una percepción muy lógica, que el talento humano que ya está ahí, tendrán que capacitarlo, formarlo y garantizarle simplemente, por decirlo así en términos muy jurídicos civiles,
el cambio de empleador. Pero la verdadera pregunta es ¿hasta cuándo van a iniciar procesos de selección, concursos y cómo se va y qué características o qué límites se le van a poner a esas personas que van a ser, no sé si entendí bien la pregunta, a los nuevos integrantes de la justicia penal militar? No los que ya están, sino a los que apenas van a ingresar y de dónde los van a sacar. No sé si se me hice entender y si era esa la pregunta. Mi pregunta va fundamentada a que hemos visto que los procesos de selección que están ocurriendo al interior del ministerio, el caso, por ejemplo, agencia logística, Tienen muchas dificultades. Tienen muchas dificultades porque los están tomando personas que van a quedar de carrera, pero que no tienen una formación, un conocimiento, por ejemplo, de la logística propia del Ministerio de Defensa. Y mucho menos del comportamiento o del manejo al interior de la fuerza. Entonces, nos vamos a ver expuestos a que concursos que salen con una clara desviación, vamos a terminar con jueces sin la capacitación, pero con un sesgo político diferente o de su formación. Para decirlo de manera clara, aquí se nos pueden infiltrar, como está pasando en la justicia ordinaria, con jueces con una tendencia de izquierda totalmente. Y lo que vamos a ver expuestos es toda la infraestructura del ministerio por la carencia de la transparencia y se puede volver es un botín burocrático para estos nuevos cargos. Eso lo tenemos neutralizado. Veo que la norma no establece nada de eso. Y ponen a uno de los personajes, en mi sentir, como litigante de más de 20 años en justicia penal, más cuestionados, ¿no? Porque era un hombre de carrera con muchos cuestionamientos. Yo la verdad no voy a opinar, pero tengo una percepción muy similar a la suya, doctor. Así es. A mí me parece que hay unas dificultades muy grandes por resolver y que si bien está bien lo que se hizo hasta ayer, creo que la problemática más grande va a estar evidentemente en el tema de talento humano. Y por eso lo repetí, tanto en las dificultades actuales y a futuro, como en lo que hay que entrar a resolver muy rápidamente. Creería yo que esto es un espacio muy interesante para que como miembros casi que agremiados y aprovechando también que hay un nuevo director de ACORE y están cambiando como las estructuras administrativas en las agremiaciones, sea una manifestación al nuevo ministro de Defensa y se le ponga de presente las dificultades que se pueden presentar, porque puede ser que él tampoco esté entendiendo el tema, no lo haya entendido por lo novedoso que está en el ministerio, doctor. Yo comparto con usted la misma preocupación. Muy bien, señor Fidel Azula, por favor, su micrófono está abierto. Señor Fidel Azula, está abierto el micrófono, por favor, si lo activa desde su plataforma. Y se alista Jorge Eduardo Mendoza Galindo. Señor Fidel Azula, su micrófono está abierto. Bien, activamos el micrófono de Jorge Eduardo Mendoza Galindo. Adelante, micrófono abierto. Adelante, señora Azula, abierto micrófono. Adelante, por favor. Sí, señora, adelante y luego sigue Jorge Eduardo Mendoza Galindo. Adelante. Gracias, buenas noches. Soy el capitán de navío Fidel Ernesto Azula Acosta y tenía una pregunta muy general que en el transcurso de su disertación, doctor Úsuga, que entre otras me alegra encontrarlo en este espacio. Gracias, mi capitán. Un gusto para mí también tenerlo por aquí. Todo un honor. Ya habíamos actuado en otro chat. Ya la resolvió. Sé que hay muchos aspectos que abiertamente, como usted bien lo manifestó, no están resueltos, porque usted bien lo dice, son titulares.
la parte, o como decimos nosotros en el término naval, el meollo no está escrito. Pero me nacen dos preguntas muy cortas. ¿Esta reorganización realmente se necesitaba? ¿O era más importante reformar la justicia ordinaria, que sí es la que tiene una serie de problemas de fondo? O también podemos decir si esto es un logro político de alguien o es la manera de quitarle al Ministerio de Defensa su actuar sobre unos términos concretos en los cuales estaba basada el fuero militar, que como usted bien también lo explica, no fue quitado del todo, pero fue muy limitado, fue bastante limitado y gran parte de lo que se manejaba anteriormente pasó a la justicia ordinaria. Gracias. Gracias, mi capitán, por su pregunta. Yo estoy convencido de que efectivamente para poder dar la lucha, no sé si mi capitán tiene claro que es un conflicto de competencia o si a ustedes les queda un poquito claro. Esa lucha que hay entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar por un caso. Les voy a poner el caso, por ejemplo, Dylan Cruz, que es noviembre de 2019. Cuando se traba un conflicto de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar, el argumento que esgrime generalmente la justicia penal ordinaria es un argumento absolutamente falaz, y es que allá hay mucha impunidad. ¿Por qué es falaz? Porque yo les podría decir exactamente lo mismo y peor. Hay más impunidad en la justicia ordinaria que en nosotros. De cuenta de que se quieren llevar un caso para la justicia ordinaria si ustedes tienen niveles del 94% de impunidad. Y me está diciendo usted a mí que nosotros tenemos impunidad. Entonces yo lo que sí siento es que quitándole argumentos a la justicia ordinaria por medio de, 1, la creación de la unidad administrativa especial, 2, la entrega de recursos propios, que fíjese que ahí entra el tema hoy de la reforma tributaria, que queremos muchas cosas, pero no queremos dar plata para nada. Necesitamos recursos, porque si esto es titular, pero sin recursos, no vamos a tener nada. Entonces, ¿dónde es más fácil recoger recursos para la justicia penal militar? Cuando es una oficina más, un despacho más del Ministerio de Defensa, que le toca luchar al interior del Ministerio de Defensa con los otros tres viceministerios, con las fuerzas inclusive, o cuando usted puede ir a pelear su presupuesto solito con el Ministerio de Hacienda sin tener que pasar por todo el filtro del Ministerio de Defensa. No sé si me hago entender. Yo creo que verdaderamente era muy necesario hacer esto, al menos por buscar legitimidad y por buscar autonomía e independencia, que se nos vuelve un argumento al momento de luchar en el conflicto de competencias. Esa es mi percepción, mi capitán. Muchas gracias. Bajo esta nueva organización, ¿es posible que el fuero militar, tal y como se concibió desde sus inicios, regrese? Yo creo que va a depender mucho de las personas que integren la nueva unidad administrativa especial. Creo que es clave que esa persona que ahora va a actuar dentro de autonomía haga verdaderamente no solamente una defensa del fuero, sino que adicionalmente lo vuelva a convertir en un escudo real y que los militares sientan que hay un respaldo verdadero para poder ir al frente de combate, porque lo que yo siento en mis compañeros inclusive es que se ha perdido mucha moral de combate porque se sienten muy desprotegidos en el campo jurídico. Entonces eso baja la moral del combatiente nuestro y adicionalmente tiene un efecto directo, es que sube la moral del sistema rival, por decirlo así.
Jorge Eduardo Mendoza Galindo, está abierto su micrófono. Por favor, adelante. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ahí dentro de la exposición que usted hizo, pues tal vez por su edad y todo eso, desconoció el tiempo que estuvo Turbay Ayala como presidente de la República, donde la justicia penal militar era la que hacía absolutamente todo. La justicia ordinaria se desapareció durante ese lapso de tiempo. A mí personalmente me tocó participar en, yo creo que por lo menos en unos 60 consejos de guerra. Con respecto a las instancias, ¿quién va a ser el juez de primera instancia? ¿Quién va a ser el juez de segunda instancia en el caso nuestro? ¿Y a dónde podemos nosotros apelar o reclamar? Nos tocó el M-19 entrenado en Cuba, combatirlo, darlo de baja, capturar, juzgar y condenar a aquellos dentro de la normatividad. No hubo en ese tiempo absolutamente ningún reclamo, ni hubo faltas de interpretaciones, ni falsos positivos. Ahí en esa fue cuando en el Chocó cayó Elmer Marín, cayó la Chiqui y cayeron la gran mayoría de los entrenados en Cuba. Se hundió el barco Carina, el otro grupo entró por Tumaco, allá lo fue combatido. Los delincuentes cabecillas del M-19 pasaron al Ecuador, los cogió León Fálvez Cordero, los entregó a Belisario posteriormente, y los entregó y los recibió Belisario en la cárcel y los soltó, y hubo lo del Palacio de Justicia. Entonces, ahí en ese Palacio de Justicia tenemos que la justicia antes del Palacio de Justicia y después la justicia en la cual empezaron a operar y a reinar los carteles de la toga y el siglo de los jueces. Dentro de los centros de reclusión militar, no sé, dejó usted de nombrar a Melgar, no sé si fue que acabaron ya con la cárcel que se llamaban allá, el centro de reclusión de Melgar, que lo llamaron en una oportunidad 4 bolas. Esas son las inquietudes que tengo con respecto a la parte de la justicia penal militar, que ahora nosotros vemos que no tenemos absolutamente ningún soporte, caímos en manos perversas. Muchas gracias. ¿Me recuerda su nombre y qué pena? Es el señor mayor Jorge Eduardo Mendoza Galindo. Ok. Mi mayor, mire, yo le voy a ser muy sincero. Disculpen mi minutico. No me demoro. A lo mami. Espérame. Ya voy. Bueno, es que yo estoy por acá medio enredado, pero mire, mi mayor, yo le voy a ser muy sincero. Yo tengo absolutamente claro qué pasó con los consejos de guerra que se le hicieron al M-19. Absolutamente claro, créame que lo he estudiado como pocos y conozco muchísima gente que estuvo ahí. Es tan complejo lo que pasó ahí y fueron tan ilegítimas esos fallos, que uno de esos fallos es lo que permitió que el próximo candidato presidencial de la izquierda colombiana no tenga ningún tipo de inhabilidad por parte del Estado colombiano. Me voy a hacer entender. El señor senador Petro, si tuviera una sentencia, si hubiera tenido una sentencia por parte de la justicia ordinaria de esos primeros años, de los años 80, en el marco del Estatuto de Seguridad del presidente Turbay, no hubiera podido
continuar con su carrera política. Pero como el único fallo que tiene ese señor fue proferido por el presidente del tribunal, señor general Arias Cabrales, ese fallo quedó absolutamente ilegítimo en cuanto se inició la Constitución del 91, y por eso, y de cuenta de eso inclusive, es todo el enredo que hay de que el señor ese no tiene ni indulto ni amnistía. ¿Por qué? Porque fue un fallo proferido por un señor general. Entonces mire la dificultad. Conozco muy bien el tema, pero adicionalmente el tiempo pasa. Y después de 1998, que llegó la Corte Penal Internacional a corregir los errores que habían pasado con todo el tema de justicia transicional de los juicios de Nuremberg, empieza una normatividad y un marco internacional totalmente distinto, que ni siquiera queriendo volver a esos tiempos en los que los militares juzgábamos a los civiles, lo pudiéramos hacer. Entonces, pues tristemente mi mayor no es solamente en Colombia. Es más, es tan triste o tan preocupante lo que pasó, que de acuerdo a que pasó el tiempo, le terminan acabando con las amnistías y los indultos a los señores generales Galitieri, Videla y al almirante Macera en Argentina. O sea, no es un tema que solamente nos pase a nosotros, pero es más complejo de lo que se ve. Entonces, el tiempo ha pasado, ellos han ganado muchos espacios, nosotros hemos perdido mucho, y hemos perdido muchos espacios no solamente porque los gobiernos nuestros han sido pasivos, sino porque la historia y los marcos jurídicos internacionales de los cuales nosotros hacemos parte como signatarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de toda la comunidad internacional, no nos permiten volver a esas épocas que para muchos sería el ideal y para otros sería un gran desastre. Entonces, tristemente, así es, mi mayor. Elkin Salcedo, está abierto su micrófono. Elkin Salcedo, y se alista Néstor Villa. Adelante, señor Elkin Salcedo, por favor, su micrófono está abierto. Adelante. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esa presentación, doctor Jaime Andrés. Muy ilustrativa, los estoy saludando desde Tokio. Soy teniente coronel de la Reserva Activa de la Policía Nacional. Gracias, soy abogado. Soy qué honor. La pregunta es la siguiente. Se habla de la justicia penal militar y se hablan sobre casos como el que usted menciona, el de Dylan Cruz, ahorita el de Ordóñez. Y la pregunta que yo hago es, ¿qué tan saludable es para la justicia penal militar o para la justicia en general que la Policía Nacional siga siendo parte de la justicia penal militar? Porque eso ha generado una serie de sesgos tanto de conocimiento como legales, como de opinión pública, para que efectivamente los funcionarios de policía queden desprotegidos a la hora de defenderse por precisamente esos actos del servicio, ¿sí? Y que se está desdibujando completamente la frontera entre lo que es el trabajo que realiza el funcionario de policía en la ciudadanía y esa zona gris que hay en el derecho operacional que todavía no podemos superar porque definitivamente tenemos muchos conflictos que no lo permiten, pero que de una u otra manera tenemos que ir avanzando en eso. Entonces, ¿qué tan saludable es eso? ¿Y cómo podemos tratar de brindar mayores garantías para esos policías que, como pasa con los soldados, cada día más la piensan dos veces para realizar un procedimiento porque el sistema mismo se les vuelve contra ellos y quedan totalmente desamparados? Mi coronel, yo lo voy a ser muy sincero y le voy a responder, y me disculpa, y me disculpan todos, que yo voy a dar una respuesta incorrecta políticamente, pero creo que es el espacio. Si usted no me lo hubiera preguntado, yo no lo iba a decir. Eso da para una charla completa. Esto es,
es una propuesta que yo estoy haciendo como desde el año 2007. Deberíamos crear un código penal policial. ¿Por qué? Porque el Código Penal Militar y Policial que tenemos en este momento, la Ley 1407, consagra conductas que nunca van a pasar a ciertas personas. ¿Y por qué nos pasa esa confusión? Eso no es una confusión culpa de nosotros, de los uniformados, ni de los mandos, incluso ni siquiera de los últimos presidentes. Esa confusión se inicia por allá con la operación Lazo, la operación Marquetalia, donde terminan involucrando a las fuerzas militares en temas de operaciones de seguridad y de control de orden público. En otros países, por ejemplo, donde usted está, yo creo que allá tienen absolutamente claro que el ejército chino no está para el control de localidades, no está para el control de orden público. Entonces, los marcos jurídicos se nos complican en derecho operacional precisamente por eso, porque nosotros ponemos a hacer a las personas las cosas que no deben hacer. Yo no tengo por qué ver un soldado en la calle de Medellín o de Itagüí, como los vi hace unos pocos días, requisando personas o haciendo un retén a los soldados o persiguiendo una banda de robamotos en Envigado. Eso no le toca a los soldados. Yo lo que creería es que tenemos que empezar a dar orden conceptual desde arriba, para que dando un orden conceptual desde arriba empiece a bajar el asunto. Y es tan claro que yo lo dije ahorita, y yo creo que usted fue el único o de los poquitos que lo notó. ¿Por qué si existe un código disciplinario policial distinto al código disciplinario militar? Porque el código penal sí es militar y policial. Yo creo que es absolutamente inconveniente. Y creo que las conductas son absolutamente distintas las que puede cometer un oficial o alguien del cuerpo ejecutivo de la policía a un militar. Son totalmente distintas. Pero como no tenemos claro ni siquiera la diferencia entre defensa y seguridad y seguimos confundiendo los conceptos, entonces vamos a seguir en ese tipo de confusiones. Pero, mi coronel, yo estoy con usted. Yo creo exactamente lo mismo que usted cree. Nosotros tenemos que diferenciar y poner a cada loro en su estaca. Eso no suena muy bien, yo sé. Y hay mucha gente que no le gusta, hay mucha gente que dice que eso son ideas muy locas, pero es lo que yo siempre he dictado desde que dicto clases de defensa y seguridad nacional. Pero toca hacerlo. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Señor Néstor Villa, su micrófono está abierto, por favor. Néstor Villa. Néstor Villa, su micrófono está abierto y se alista Mauricio Andrés Hincapié. Señor Néstor Villa, su micrófono está abierto, por favor. Mauricio Andrés Hincapié, su micrófono está abierto. Adelante con su pregunta. Por favor, atentos a abrir sus micrófonos. Néstor Villa puede activar su micrófono. En la plataforma al lado izquierdo, el botón verde del micrófono, por favor. La pregunta que hace Mauricio Andrés Hincapié, voy a leerla, la escribió en la plataforma. Si bien es cierto, la transición de los cargos pasaron bajo libre nombramiento y remoción con el personal que venía en planta. Para poder terminar la designación, obligatoriamente debe darse conforme a las causales objetivas y taxativas del artículo 82 de la ley 1765 del 2015. Lo veo más como un comentario, no sé, Jaime Andrés, si quieres hacer alguna precisión sobre el particular. Tiene toda la razón quien escribió. Es exactamente lo que él dijo. Sí, y es una de las grandes incógnitas de saber cómo van a hacer esa transición con los funcionarios. De hecho, con los funcionarios no uniformados de la anterior dirección ejecutiva a la hoy unidad administrativa especial. Es muy cierto.
Muy bien. Vamos a ver si ya abrió su micrófono, cerró el micrófono. Ok. Muy bien. Hay una precisión que hacía Jairo Figueroa. Jairo Figueroa Rincón, su micrófono está abierto, por favor. Jairo Figueroa, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Doctor Úsuga, buenas noches. Al inicio de su charla, que ha sido muy interesante, pues tuve alguna inquietud porque no entendí muy bien si usted estaba hablando del sistema anterior o de cómo quedaba a partir de ayer la justicia penal militar, pero aclaré el interrogante en la medida en que usted fue desarrollando. Había planteado esa pregunta, pero ya me quedó claro y pues muchísimas gracias por su presentación, muy clara y muy interesante. Gracias, doctor, muy amable a usted por su apreciación. Gracias. Muy bien, hay otro comentario en el chat. ¿Qué opinión le merece el nuevo director de la unidad especializada de la Justicia Penal Militar y Policial, el ex vicefiscal general de la Nación, doctor Fabio Espitia, en cuanto a temas de independencia e imparcialidad? Qué pregunta tan difícil. Yo creo que es idóneo ante lo que he conocido de él, que es poco. Es idóneo porque fue un señor que estuvo muchísimo tiempo como fiscal delegado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es donde se llevan los casos los más pesados del país, por decirlo de cierta forma. Adicionalmente fue durante 8 o 9 meses el fiscal general de la Nación en reemplazo del doctor Néstor Humberto Martínez. Yo creo que la idoneidad la tiene. Esperemos que haga una buena defensa. Él ya venía, para los que no lo sepan, él ya venía de ser el director ejecutivo de la Justicia Penal Militar, nombrado por el señor ministro de Defensa, y ya desde ayer fue nombrado por el presidente de la República como director de la Unidad Administrativa Especial. Aspiramos que lo haga muy bien y que trabaje pues muy bien sobre todo por el fuero, creo yo. Ante todo, yo creo que para trabajar por el fuero hay que creer en el fuero, y para creer en el fuero hay que querer un poquito esto. Entonces, aspiramos que tenga ese feeling con el gremio militar y policial y que efectivamente lo defienda, aunque creo que va a ser muy poco el tiempo para consolidar los cambios tan significativos que se vienen. Y mire la cantidad de preguntas que me han hecho sobre temas que quedan enunciados y que no se han podido resolver. Entonces, por el bien de nuestro escudo de los guerreros, yo le hago los votos, los mejores votos, y oramos porque todo salga muy bien, porque yo siento que una vez salga fortalecida la imagen de la Justicia Penal Militar como unidad administrativa especial y que esa legitimidad empiece a crecer, yo creo que va a servir muchísimo en cuanto al tema de la guerra jurídica que nos han declarado y que evidentemente están intentando reemplazar a nuestro juez natural con una justicia transicional que ni siquiera es legítima. Entonces, sería simplemente eso mi apreciación. En una reciente entrevista que hacía un diario de circulación nacional al doctor Fabio Espitia, le mencionaban el tema presupuestal. Y él mencionaba que la unidad se estaba creando con un costo cero. ¿Cree usted que una de las limitaciones que pueda tener para la efectividad en el trabajo de esta nueva unidad administrativa puede ser limitaciones presupuestales y que pueda ser utilizado como un argumento para la no presentación de resultados efectivos como se cree que los puedan presentar? Yo no solamente creo, yo estoy seguro de que esa va a ser la dificultad más grande de todas, pero
siento que si alguien con la experiencia de un ex fiscal general de la Nación no nos da para ir a dar la lucha por un presupuesto interesante para todos esos temas que dije ahorita, infraestructura, tecnología, formación, capacitación, ingreso de más funcionarios, porque ahorita se vienen temas muy grandes que son la unidad de investigación, como el CTI, por decirlo así, de la Justicia Penal Militar, que nunca lo habíamos tenido. Creo que esa es la esperanza que tuvo el presidente de la República al nombrar a alguien con ese nivel o con ese perfil, que sea alguien que pueda ir a dar la lucha a las comisiones segundas de Senado y Cámara y a las comisiones terceras y cuartas del Congreso en cuanto al tema presupuestal, y que no vaya a ser una excusa para que sigamos perdiendo legitimidad, porque lo que tenemos que empezar a dar es resultados, con una autonomía como la que ya se empieza a tener desde hoy. Creo que dentro de un año, en abril del año 2022, que ya habrá pasado pandemia con la ayuda de Dios, creo que ya tiene que estar empezando la legitimidad de la jurisdicción a subir de una forma exacerbada en la opinión pública colombiana e incluso a nivel internacional, donde se ha cuestionado bastante la jurisdicción. Muy bien, señor Wilson Bautista, está abierto su micrófono. Wilson Bautista, por favor, adelante. Muchas gracias, mi teniente. Doctor, buenas noches. Wilson Bautista, primer oficial mercante, oficial de la Reserva Activa de la Armada. Uy, comandante, qué gusto. Muchas gracias, doctor. Encantado de escucharlo nuevamente. Doctor, la pregunta es la siguiente. Esa unidad investigativa, tengo entendido que la va a instruir o asesorar la Fiscalía General de la Nación. Así es. ¿Piensa usted, a su criterio profesional, que es la Fiscalía General de la Nación la unidad competente para adiestrar esa unidad investigativa, o debería haber otro cuerpo, otra entidad más afín con el ejercicio militar? Muchas gracias. Comandante, de nuevo una respuesta que no vaya a sonar grosera, pero incorrecta políticamente. Es que yo creo que no hay nadie más. Yo siento que no hay nadie más en el país, a menos que se haga un convenio de cooperación o una LOA con USAID o con... eso suena medio a película, pero eso existe de verdad. Con el NCIS o con los cuerpos de investigación del Auditor General de las Fuerzas Militares, o con la Justicia Militar de los Estados Unidos o la Justicia Militar de los británicos. Creería yo que es la única forma, pero eso ya es gestión pues de la Unidad Administrativa Especial por parte de convenios de cooperación. Porque en Colombia yo no siento que haya alguien que tenga más experiencia que la Fiscalía General de la Nación con todo lo que se ha hecho durante los 30 años que llevan existiendo. Cumplen el año entrante 30 años y creo que han avanzado bastante en eso, porque ¿quién más? No sé si tú tuvieras una sugerencia de otra persona que pudiera hacer ese trabajo de capacitación para la unidad administrativa, la unidad de investigación nueva. Totalmente de acuerdo, doctor. Tuve la oportunidad de conocer los sistemas de investigación naval de los Estados Unidos y pues hacía referencia básicamente a eso. ¿Al NCIS? Sí, señor. No, es muchas excelente. Gracias. Pero fíjate que qué bueno que tú lo conociste. Yo también en algún momento estuve por allá. Eso es con plata. Plata y la plata es voluntad política. Es así de simple. Sí, señor. Ojalá lo tomen en cuenta y asignen presupuesto, doctor. Muchísimas gracias. Así es. Gracias, comandante. Bien, Mauricio Andrés Hincapié, está abierto su micrófono. Mauricio Andrés Hincapié, y se alista Leonardo Gómez. Adelante, Mauricio Andrés Hincapié, por favor active su micrófono. Mauricio Andrés Hincapié, su micrófono está abierto. Leonardo Gómez, su micrófono. Me dice Mauricio Andrés que está con dificultades en su micrófono, entonces voy a leer su pregunta. Doctor, si es complaciente jurídico administrativamente que se hable de una unidad administrativa, pero siga adscrita a Mindefensa. No puede prestarse esto
para que sigan cuestionando la autonomía e independencia? Sí, pero fíjate una cosa. Por eso puse el nivel de detalle ahí ahorita en alguna diapositiva de estas, que fue ya con una oficina de planeación propia, con un control interno propio, disciplinario propio, contratación propia y presupuesto propio, porque generalmente lo que más cuestiona la independencia es que a usted le pagan allá. Entonces, cuando ya a usted no le pagan allá, sino que su plata sale directamente del Ministerio de Hacienda, como cualquier entidad estatal, inclusive como los jueces de la República, que son de otra rama, pero sale también el Ministerio de Hacienda, esa autonomía ya no es tan fácil cuestionarla. No sé si me hago entender. Adicionalmente, sigue adscrita, pero entre comillas, porque lo que sigue es en el sector defensa. En el sector defensa, pero no va a depender ni el nombramiento del director ejecutivo, uno, ni el presupuesto. Y creo que con esas dos cosas, más la estructura propia que acaba de nacer, creo que va a dar para tener argumentos y dar la lucha argumental ante quien pueda cuestionar esa independencia. Muy bien, Leonardo Gómez, ya está abierto el micrófono. Leonardo Gómez, por favor. Entiendo que tiene problemas con su micrófono. Me pide que lo lea. La acotación que hace Leonardo Gómez es que no se puede olvidar que el doctor Fabio Spitia está a puertas de una pensión y que por ello estará por corto tiempo. ¿Qué riesgo puede haber con esto? Yo soy sincero, no conozco la edad del doctor Fabio Spitia. Pues es la primera vez que escucho eso. Sé que trabajó desde el año 92 en la Fiscalía General de la Nación, pero no sé la edad del doctor Fabio. Esa es la verdad. Y no sabría si está al puertas de una pensión. Entonces, preferiría no opinar al respecto. Yo trato de no opinar de lo que o no conozco o acabo de conocer y me disculpo. Muy bien. Néstor Villa, está abierto ya su micrófono. Por favor, adelante. Muchas gracias, Jaime Andrés. Yo le agradezco a todos los participantes porque yo no soy abogado, soy un oficial, soy retirado de la Fuerza Aérea y la especialidad mía era abastecimientos. Y posteriormente nunca tuve que ver nada con el derecho. Y les agradezco porque han sido muy, muy claros. Jaime Andrés, pues lo único que faltó es que llevaran muñequitos de plastilina. Te agradezco montones. ¿Qué le parece? Tengo algunas cosas que decir. La primera que quiero que lo sepan es de que yo me tomé el atrevimiento de invitar a un compañero de curso que debió estar aquí, que es Juan Guillermo García Serna. Mi general García, general de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea, mi compañero de curso, y debió haber estado acá, porque hace 2 o 3 días, no sé, porque no conozco los asistentes y de pronto él esté. También otro atrevimiento que me tomé fue invitarlo a muchos activos, desde subtenientes, un montón de subtenientes y teniente invité, porque mi hija hizo rolar una base y de ahí tuve el contacto con todos esos muchachos. ¿Y por qué lo digo así? ¿Por qué me tomé ese atrevimiento? Eso y algunos señores coroneles, comandantes de unidad. Amigos, ¿por qué me tomé ese atrevimiento? Porque a mí me dio derecho penal militar en la escuela un piloto. Y entonces él, con la mejor intención del mundo, pues él se paraba al frente del teatro con 500 muchachos sentados a leer el Código Penal. Pero él lo hizo con la mejor intención, un gran tipo, un gran instructor de vuelo, pero no creo que era la persona idónea para habernos dictado tal materia y la trascendencia que tiene el derecho penal militar. Hay 2 cosas adicionales en todo lo que tiene que ver ahora con todo lo que se ha hablado ustedes, que son los que saben del tema, de la formación de los que van a ocupar estos cargos en el futuro y de dónde van a salir. Y hay 2 cosas que es la primera vez que tengo la oportunidad de decirlas. Son la doctrina militar colombiana, que en mi época jamás se me dictó, se me habló de eso. Y yo llegué a la escuela oficial en el 79.
Y la otra que no se ha hablado nada es que no, ni yo les conocí y me imagino que han habido intereses en que no se conozca, que es la historia militar y política de Colombia al nivel de la escuela de formación. Es decir, a mí me enseñaron toda la vida que Pío Fijo era un bandido, pero nunca me dijo por qué era un bandido. Si algo lo supe era porque mi papá, de una forma muy clara, me contaba la historia, qué fue lo que pasó. Y posteriormente, porque me gustó leer e indagar sobre el tema, pero la institución jamás nos enseñó de eso. ¿A dónde voy aún a ahondar sobre mi crítica y solicitar a ustedes que están en este tema y en las reuniones que les vendrá con los señores generales, la necesidad de que muchas cosas tienen que cambiar desde la misma escuela de formación? Y era que yo tenía un profesor de geopolítica en la escuela de oficiales en mi época, que era el doctor Valencia, un descendiente del maestro Valencia Payanés. No sé cuántos años tenía, todos los que quisiéramos, un señor de 80 años, un gran tipo, una gran persona, un gran docente de geografía, pero de geografía de cuarto bachillerato, de la cordillera, del río, del valle, de la loma, del nevado. Eso fue lo que me enseñaron a mí de geopolítica en la escuela de oficiales. Y mientras que a quienes hemos enfrentado por tanto tiempo, sí se han tomado en serio el enseñar y el adoctrinar de tal forma que no ha sido solamente en Colombia, sino en otros países. Me cuentan mis compañeros que viven por fuera del país, hay países en donde ellos niegan o no permiten que nadie sepa que eran militares, porque para ellos en esos países, no sé si decirlo, pero exactamente es Canadá. Y dice, aquí en Canadá somos convencidos que nosotros fuimos los asesinos y los secuestradores y los malos del que ha pasado en Colombia. Hubo un señor general paisano mío, Osvaldo Rivera, que ocupó antes de retirarse un cargo que era algo así como que en la fuerza militar, en el nivel del comando general, se hiciera presencia internacional, que es algo que hemos perdido. Entonces, de verdad que yo les agradezco mucho haber podido escuchar a Jaime Andrés, haber podido escuchar a los señores oficiales que hablaron, porque me dan mucha claridad sobre lo que está aconteciendo. Yo ya no estoy de salida, no quise salir hace rato, pero sí me dan también la oportunidad de decirles que en este tema que van a tratar, que ustedes son los llamados a tratarlo, referente a la nueva visión de la justicia penal militar y a lo que usted mismo dio en dos palabras mucha claridad de que es la justicia transicional para la paz. La necesidad de que muchas otras cosas también cambien en ese nivel de formación de las fuerzas. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias a los organizadores, ha sido un gusto poder escucharlos. Con todo gusto, mi coronel. Yo le cuento una cosa muy rápida. El padre del concepto de guerra jurídica, increíblemente para mucha gente, para mí no, es un general de la Reserva Activa de la Fuerza Aérea estadounidense que se llama Charles Dunlop. Y tiene un documento que lo deja a uno asustado. Esta es la nueva amenaza, pero mucha gente no se ha dado cuenta. Tristemente, ni siquiera algunos de nuestros mandos lo alcanzan a entender, pero es muy, muy interesante. Si quiere, por ahí está el documento en internet, de Charles Dunlop, La Guerra Jurídica. Es un documento de finalizando los 90s. Entonces, los invito a que lo busquen porque hace parte de esto. De hecho, esa es la gran sombrilla de todo esto. Doctor Jaime Andrés, ya para cerrar y en respeto a su tiempo y al de todos los participantes, un último comentario. Y es, sin duda, en el día de hoy, que en las redes sociales y en los medios de comunicación se informa acerca de la expedición del decreto 312 y del nombramiento del doctor Fabio Spitia, pues se percibe un cierto malestar interno en las Fuerzas Armadas y empiezan a salir voces acerca de la advertencia sobre el debilitamiento del fuero militar. ¿Qué creería usted que es importante desarrollar? Muchos de nosotros y de los cientos de personas que están esta noche con nosotros, ¿qué aconsejaría usted que fuera el mensaje que deberíamos llevar a fin de que este tema esté muy claro y no verlo solo como una amenaza, sino de pronto como una buena oportunidad para
que la justicia penal militar no solamente sea imparcial, sino que parezca imparcial y tenga la independencia necesaria. ¿Cuál sería ese mensaje que deberíamos llevar? Qué difícil esa pregunta, mi coronel, pero le voy a ser sincero. Mire, yo siento que a veces, eso es una frase que se la aprendí a alguien que es buen amigo. Me dijo, mire, uno a veces es defendiendo a los militares a pesar de ellos mismos. Porque los primeros que de pronto le están dando garrote a uno son los que uno a veces quiere defender. Entonces, el llamado sería el siguiente. Yo los invitaría a entender al menos la historia de la justicia penal militar en los últimos 20 años. O sea, desde el año 99 hasta el año 2021. Y de cómo se ha avanzado en lo bueno y de qué errores se han cometido también, ¿cierto? Por ejemplo, mucha gente habla sobre el tema del nefasto convenio entre la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa. Pero viene la pregunta. ¿Han leído el convenio? ¿Saben en qué consistía el convenio? Es más interesante aún. ¿Han leído la sentencia de la sección primera del Consejo de Estado que decretó la nulidad del convenio? Para que entiendan la importancia del fuero militar, que lo protegió el Consejo de Estado, fíjese usted, qué tan curioso, por la demanda de una abogada civil y otro abogado civil. Entonces, ¿yo a qué los invitaría? A que antes de emitir opiniones al respecto, o de repetir como lo que pasa es que nosotros sufrimos de opinopatía, ¿no? Queremos opinar sobre muchas cosas, pero nos da perecita leer. Yo sugeriría muy respetuosamente que antes de opinar sobre estos temas, se buscara el contexto histórico y si se quiere, búsquense, por ejemplo, el convenio de 2006 y, por ejemplo, la sentencia que derogó el convenio, porque ahí da muchísimas claridades de esto hacia dónde va y de esto por qué tenemos que defenderlo. Fíjense que esta es una de las causas más exóticas, porque es una causa que defendemos todas las fuerzas, todas, y al unísono. Y no solamente los que tienen asignación de retiro, y no solamente los que tienen derecho a ir a los clubes, y no solamente los que tienen derecho a la sanidad militar, que son quienes lo adquirieron y nos parece muy bien. Los que no pudimos tener esos privilegios porque no llegamos hasta esos grados, también debemos defender esto, porque en esto podemos estar involucrados todos, mirando casos como el que les dije ahorita en Argentina, y casos que empiezan a pasar en Chile, y casos que empiezan a pasar en el Cono Sur, y casos que ya están pasando, por ejemplo, en España y en otros países. Porque la memoria histórica, tristemente, tiene un sesgo ideológico muy grande y pueden empezar a desenterrar un poco de cosas hacia atrás. Y si no tenemos el escudo fortalecido, nos vamos a ver afectados todos, de todas las fuerzas y de todos los grados. Entonces, esa sería la invitación. Y de nuevo el agradecimiento con ustedes, una gratitud infinita y no sé cómo expresarles el agradecimiento por haberme permitido contarles este pedacito de información organizada, que eso es eso es lo único que es esto, información organizada. Doctor Jaime Andrés, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartirnos tan importante información y tan actual información acerca de un tema que sin duda va a seguir siendo titular de opinión en los próximos días en los medios de comunicación y seguramente en las redes sociales de todos los miembros de la Reserva Activa que interactuamos de manera permanente. Muchísimas gracias. De igual manera, gracias a todos los participantes esta noche de hoy en las tertulias centenarias. Adelante, señor Coronel Prieto. Gracias, Carlitos. Señor Teniente de Fragata Jaime Andrés Úsuga, queremos agradecerle su presencia en esta noche en nuestra tertulia centenaria y por habernos brindado la oportunidad de conocer un tema de tanta actualidad y repercusión para quienes en el pasado reciente portamos el uniforme y más aún para quienes desde el servicio activo aún le están sirviendo a la patria.
Igualmente agradecerle a las 3.462 personas que se inscribieron para nuestro evento esta noche e invitarlos para que sigan siendo partícipes de este proyecto de la Reserva Activa, donde centenares de hombres y mujeres que servimos al país, ya en nuestra condición de retirados, estamos ávidos de conocimiento que alimenten nuestro espíritu y amor por la patria, al igual que amigos de la institución, de las instituciones, y recordar que estas tertulias no tienen distingo de fuerza ni de grados. Tiene tanta importancia para nosotros el patrullero, el agente, el soldado, el marino, como lo tiene el general. Les deseamos una feliz noche y los invitamos la semana entrante para que nuevamente nos acompañen. Muchas gracias, Jaime Andrés. Muchas gracias, mi coronel. Dios le pague. Saludo especial y abrazo para todos. Buenas noches para todos. Los esperamos entonces en la próxima tertulia centenaria. Cuídense mucho, por favor, y les esperamos nuevamente en una próxima edición de estas tertulias centenarias. Buenas noches.